Queridos compatriotas venezolanos y venezolanas, Venezuela está atravesando en estos momentos por una profunda crisis de todo punto de vista, político, social y económico. La que señala que las cosas en Venezuela están cambiando para mejorar no es cierta. Venezuela cada día está peor y está peor porque la población venezolana lo está viviendo en carne propia. Millones de venezolanos han tenido que abandonar el país, más de 7 millones, para refugiarse en muchos países buscando mejorar sus condiciones de vida y el sustento para sus familias. Los que se han quedado en Venezuela también pasan grandes calamidades. Lo que ganan no les alcanza para comer. El 80% de la población es pobre y el 30% está por debajo de los niveles de pobreza crítica. Lo poco que ganan no les alcanza absolutamente para nada. En una semana, apenas un par de semanas, la moneda se devaluó más de un 30%. Hay un estado general de tristeza, de abatimiento, de desconfianza generalizada en el futuro de Venezuela. Y uno se pregunta, ¿y cuál entonces es la salida? ¿Quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo en el país? Sin duda que la primera responsabilidad cae en quienes han administrado el país en los últimos 20 años, durante el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Venezuela ha sido destruida en sus cimientos. Se destruyó la industria petrolera que fue la responsable de permitirle al país modernizarse y avanzar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. No se producen los alimentos que requiere la población venezolana. El emporio de riqueza que significaba la Guayana también ha sido destruida. La plantilla industrial de Venezuela prácticamente no existe. No se puede permitir que se diga que la responsabilidad de lo que está pasando en Venezuela son las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Eso no es verdad. Eso es absolutamente falso. La responsabilidad de esto recae fundamentalmente en quienes han administrado el país en el transcurso de los últimos tiempos. Y también hemos visto que lamentablemente la ilusión, la esperanza, la alegría que significó para los venezolanos el año 2019 se ha evaporado, ha desaparecido. Venezuela en aquel momento puso toda su esperanza en el gobierno interino, con los objetivos que se fijó, objetivos de llevar el país en primer lugar, a un cambio de gobierno, lo cual no se ha logrado. En segundo lugar, en lograr tener un gobierno de transición que tampoco se ha logrado. Y finalmente, un proceso electoral que nos llevara a un cambio de gobierno y el restablecimiento de la democracia y la libertad en nuestro país. Lo que hoy ocurre en el país es un enfrentamiento entre los líderes políticos de un sector de la oposición, porque el G3 o el G4 no constituyen la oposición venezolana. La oposición venezolana es mucho más que eso. Está en otros partidos, aunque sean minoritarios en estos momentos, y está en la sociedad civil. Hay miles de venezolanos que hoy son opositores y que no pertenecen a ningún partido político. El gobierno tendrá casos el 20%, y todos los partidos políticos del G4 llegarán a esa cifra aproximadamente. El resto es gente que está decepcionada de los partidos políticos porque no han encontrado solución para sus problemas. Al contrario, lo que pretenden es agudizar la crisis con lo que está planteado hacer en el transcurso de los próximos días. Ese enfrentamiento que hay entre tres partidos con el gobierno interino es absolutamente inconveniente para los intereses del país y los intereses de la población venezolana. Yo reconozco que el gobierno interino no ha cumplido con los objetivos ni ha cumplido con las expectativas que el país tuvo frente a él. Y lo he vivido en carne propia, lo viví en los tiempos que estuve en Colombia como embajador. Presencié lo que ocurrió en Cúcuta con el desvío de recursos de una forma indebida. Lo presencié con lo que se hizo en Monómeros, que fue una rebatiña entre los partidos políticos. No se salva ninguno de los partidos políticos venezolanos, porque no solamente se contentaron
con sustituir a la gerencia profesional que se había designado en las primeras de cambio, sino que se trató de distribuir los cargos de las juntas directivas y también de la junta directiva y también los cargos gerenciales, lo cual produjo los resultados que todos conocemos. Fue una verdadera rapiña. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? Los partidos políticos le deben una explicación al país. ¿Es la solución eliminar el gobierno interino? Yo diría que no. Es crear un vacío innecesario. Ya hemos visto lo que han dicho los más importantes juristas del país, agrupados algunos de ellos dentro del grupo constitucional, otros independientes que han también expresado sus opiniones, como el doctor Rubén Carías, como el doctor Enrique Sánchez Falcón, como el doctor Asdrúbal Aguiar. Todos ellos tienen una opinión contraria a lo que se pretende hacer. Yo creo que en estos momentos el país requiere una explicación por parte de los tres partidos que han tomado la determinación de sustituir al gobierno interino. ¿Por qué razón lo están haciendo? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Hay diferencias de tipo político o hay acaso intereses subalternos de otra naturaleza? ¿Qué es lo que realmente está planteado? ¿Por qué no se reúnen con el bloque constitucional y con los juristas que mencioné anteriormente para buscarle una salida a la crisis que permita que se continúe el hilo constitucional? Pero también el gobierno interino de Guaidó y el partido que lo apoya necesitan darle una explicación al país. El país no sabe qué es lo que ha ocurrido. No se le ha dado cuenta al país de los recursos que se han manejado. Nunca se le explicó a Venezuela qué había pasado con monómeros. Tampoco se le ha explicado nunca al país qué se ha hecho con los recursos que se han recibido. ¿Será que en estos momentos están peleándose por la distribución de los recursos que está recibiendo el gobierno interino? ¿Por qué el presidente interino, si pretendía aspirar a la presidencia de la República a través del proceso de primarias, por qué no renunció al gobierno interino? ¿O por qué no renuncia ahora a sus aspiraciones de ser candidato presidencial? ¿Es que acaso el país se merece lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Vamos a seguir en ese enfrentamiento que lo que hace es desanimar más a la población venezolana? ¿O por el contrario, lo que se debe buscar es una salida constitucional que nos permita proteger nuestros activos? Los pocos activos que quedan en el exterior, Citgo y lo que ella significa para Venezuela, no solamente en estos momentos, sino también en el futuro. Con una industria petrolera destruida, Citgo va a jugar un papel muy importante en el suministro de combustibles al país. Se pone en riesgo también los recursos financieros que hay en los bancos portugueses o las reservas de oro que están en los bancos ingleses. Todo eso se pone en riesgo y es posible que se pierda, pero también se está desestimando el valor que significa el tener el apoyo de muchos países en el mundo, entre ellos el gobierno de los Estados Unidos y muchos países democráticos a nivel internacional que le brindaron su apoyo al gobierno interino. Hay millones de venezolanos en el extranjero que van a quedar absolutamente desasistidos. Eso no es posible que ocurra. Yo quiero llamar la atención a los partidos que pretenden tomar esa decisión. Si no les gusta el presidente Guaidó, pues pueden escoger otro. Busquen las fórmulas legales, constitucionales que permitan que salgamos de esta crisis. Yo estoy absolutamente convencido que el país tiene potencialidades para salir adelante. Pero lo que sí es cierto es que estos partidos que han tenido en el transcurso de los últimos años la responsabilidad de conducir la oposición venezolana han defraudado a la población. Se requiere un cambio de interlocutores políticos. Se requiere un cambio en la conducción política de Venezuela. Los errores de la oposición han sido desastrosos, pero no se salva ninguno, absolutamente ninguno de los partidos políticos se salva. Yo creo que así como nosotros los venezolanos estamos decepcionados por lo que ha ocurrido, también tienen que estar decepcionados nuestros aliados internacionales, que brindaron su apoyo, su respaldo al gobierno interino y su respaldo a la causa de la libertad venezolana y no han visto una solución a los problemas. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente?
Lo que hay es una falta de entidad y de talante por parte de la dirigencia política venezolana. Yo creo que no es mucho pedir que existan rostros distintos en la conducción de la oposición venezolana. No me estoy refiriendo absolutamente a todos porque no sería justo, pero la mayoría de los que han conducido la oposición venezolana oficialmente y formalmente no calzan los puntos para eso, porque han decepcionado al país. Y el país sigue en una vorágine de empobrecimiento colectivo. La migración no va a terminar. La gente va a seguir yéndose de Venezuela. Estamos perdiendo un capital humano valiosísimo que está enriqueciendo a otros países. Los esfuerzos que se hicieron durante muchísimos años para formar a legiones de jóvenes venezolanos en las distintas disciplinas del quehacer humano están siendo aprovechados por otros países. Esos venezolanos que hoy viven en el exterior, algunos de ellos querrán regresar a Venezuela, pero en condiciones distintas, con un gobierno democrático y un gobierno que ofrezca posibilidades. Lo que nosotros vivimos el siglo XX, ¿por qué no lo podemos repetir ahora? Venezuela a comienzo del siglo XX era un país paupérrimo. Las expectativas de vida apenas eran 35 años. La gente se moría de paludismo, de chagas, de disentería, de tuberculosis. Pero apareció la bendición de Dios y de la naturaleza que nos trajo el petróleo, y el petróleo nos permitió que el país cambiara de rostro. Aparecieron las carreteras, los hospitales, los puertos, los aeropuertos. El país progresó, pero particularmente progresó en los 20 años, en los 40 años de democracia, porque se nos brindó a los venezolanos la oportunidad de estudiar, de prepararnos, de formarnos, de crecer desde el punto de vista intelectual y profesional. El país progresó y teníamos una sólida clase media. El tejido social se fue reconstruyendo a través del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, del sudor de mucha gente. Tuvimos una industria petrolera que era envidia del mundo entero. Teníamos el 97% del territorio nacional totalmente electrificado. Teníamos una industria en Guayana pujante. Teníamos un sector industrial también muy pujante. Y el venezolano veía que podía progresar. Cuando uno se graduaba, tenía su trabajo. Se podía uno casar y tener sus propiedades, su apartamentico, su carro, mejorar las condiciones de vida. ¿Qué venezolano de estos tiempos tiene expectativas de mejorar? Absolutamente ninguno. Pero la responsabilidad es del gobierno de Maduro y también de la oposición, que ha fallado en sus objetivos. Yo creo que los venezolanos tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener convicción de que las cosas pueden cambiar. Vean ustedes lo que ocurrió después de la segunda mitad del siglo XX. Millones de extranjeros vinieron a Venezuela, de italianos, de españoles, de portugueses, de gente de Europa Oriental, que contribuyeron con su esfuerzo, con su dedicación a que el país progresara. Y posteriormente, cuando ya no había una corriente migratoria importante desde Europa, porque el continente estaba mejorando desde el punto de vista económico, vinieron nuestros hermanos de los países andinos, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, los perseguidos políticos del Cono Sur llegaron a Venezuela. Y entre todos construimos el país. Construimos un país que era envidia de América Latina y del mundo entero, una economía pujante. El país crecía 6% por año durante 50 años. El que nacía pobre se convertía en clase media y la clase media aumentó numéricamente y en calidad. Se desarrollaron programas educativos como el Gran Mariscal de Ayacucho, que fue una cosa extraordinaria para el país. Hubo la posibilidad de progresar y hoy todo está destruido. Hoy todo está acabado. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, en primer lugar, es llamar la atención a los dirigentes políticos de Venezuela, que no cometan el error garrafal de eliminar de un plumazo el gobierno interino, que busquen con el bloque constitucional, con los grandes juristas venezolanos, una salida constitucional que permita arreglar la situación, que no se caiga en el error de nombrar una comisión administradora de los activos del Estado. Eso es un adefesio. Yo no puedo profundizar en los temas legales,
porque yo no soy abogado, pero sí he sido un gerente de una larga, dilatada trayectoria al servicio del Estado y en el sector público. Y sé que eso sería algo absolutamente inmanejable. Se piensa manejar lo que queda de los activos de la misma forma como se manejó monómeros. Se va a entrar nuevamente en una rebatiña entre los partidos políticos o vamos a utilizar la conseja que se utilizó en el sur de América cuando saciados de los distintos malos gobiernos que habían, la gente decía que se vayan todos. Yo creo que la solución es permitir que se enderecen las cargas, que actuemos dentro de la Constitución, que no hagamos un salto en el vacío, que nos unamos, eso es lo que está planteado, pero que le demos cabida a todos los venezolanos. Y yo les quiero decir no solamente a los opositores, sino a la propia gente que son seguidores del régimen. Ustedes también están sufriendo. Ustedes también están pasando por calamidades. Ustedes también son afectados por el alto costo de la vida. Ustedes también tienen problemas que no les rinden lo poco que ganan. Y esto ocurre en todos los sectores de la vida nacional. Los sueldos de los maestros son miserables, de las enfermeras son miserables, de los médicos, de los profesores universitarios. El país no puede salir adelante con esos esquemas de gobierno. Las políticas públicas que se han aplicado en Venezuela son absolutamente contraproducentes. ¿Qué indica la sensatez? ¿Qué indica medianamente la inteligencia? Señores, que hay que cambiar. Hay que cambiar la forma de hacer la política en Venezuela. Venezuela tiene grandes recursos naturales, pero esos recursos naturales en el subsuelo no valen nada. Esos recursos tenemos que convertirlos en riqueza. Y para convertirlos en riqueza, esa riqueza no es otra sino la educación. Tenemos que formar a la gente. La gente no puede dejar de estudiar por ser pobre. La gente no puede morirse por ser pobre porque los hospitales no funcionan. La gente no puede pasar hambre. La gente hay que brindarle la oportunidad de que tenga un empleo digno. Y esa responsabilidad del gobierno fundamentalmente. Pero el gobierno no por ser empresario, sino que el gobierno dicte políticas públicas que permitan que el país progrese. Yo estoy absolutamente convencido que el país puede salir adelante. Yo estoy absolutamente convencido que existen los recursos para salir adelante. Pero tenemos que salir adelante con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, con sudor, como construimos el país que teníamos antes. Pero no para repetir ese país que estaba también plagado de inequidades, que estaba plagado de grandes problemas y que no logramos superar la pobreza como hemos debido hacerlo. Que se progresó, sí es cierto que se progresó, pero se ha debido progresar más. Pero ahora el reto es mayor, porque el país está en peores condiciones que lo que estaba antes. Pero si pudimos hacerlo a comienzos y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿por qué no podemos hacerlo ahora? Pero podemos hacerlo si buscamos la posibilidad de que el gobierno sea conducido por gente competente, por gente capaz, por gente por experiencia, imbricando las distintas generaciones y dándole oportunidad a todo el mundo. En el país cabemos absolutamente todos. No se puede perseguir a la gente por pensar diferente. Pensar diferente no es un delito. Y yo creo que hay que decirle a la gente que hoy sigue el gobierno que cuando haya un cambio político en Venezuela, se les va a respetar. Se les va a respetar su manera de pensar. Se va a respetar sus entornos familiares. No se les va a perseguir, no se les va a encarcelar. Da profunda tristeza lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. Millones de venezolanos esparcidos en el mundo entero que están solos. ¿Cuántos de nuestros compatriotas pasaron el 24 de diciembre solos, alejados de sus familias? ¿Cuál es el bien más preciado para la gente? Pasar la Navidad junto a la familia. ¿Quiénes tienen la fortuna de pasar la Navidad junto con todos los familiares? Muy pocos, muy pocos. Pero yo creo que en el futuro tenemos que decirle a todos, sin excepción, que en Venezuela cabemos todos y que el pensar distinto no es delito, que debemos tener un país sin presos políticos. ¿No es acaso un sufrimiento para los venezolanos lo que está pasando en estos momentos al tener más de 300 presos políticos, civiles y militares, al tener millones de venezolanos en el exterior, exilados políticos que no pueden regresar,
o venezolanos que están dentro del país que no pueden salir. Yo creo que todo eso debe acabarse.